Historia de Jabobo. Tomo 1. Volumen 1. Origen de la humanidad. Capítulo 24. El maná. Israel murmura por falta de agua. Ahora bien, 45 días después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, aconteció que éstos llegaron al desierto de Sin. No fue fácil para ellos dejar la calurosa costa del Mar Rojo para adentrarse en la aridez y el calor abrasador de entre las imponentes dunas de arena donde no había vegetación alguna, ni pasto, ni fuentes de agua, ni animales. Todo era desolación. Y aconteció que durante la travesía Jehová dejó que algunas de las cabezas de ganado de los israelitas fueran muriendo por falta de agua, de modo que hasta sus cuerpos se hacían inútiles para consumir, pues la carne rápidamente se descomponía. Por eso fue que los hijos de Israel ya no disponían de esa fuente de alimentos, y cada vez que pasaban los días el ganado iba reduciéndose mucho, de modo que se decían entre ellos: si tan solo seguimos degollando a nuestros animales, nada nos quedará para nosotros como alimento, y menos aún para darlo en sacrificio a Jehová. Así que trataron de buscar alimento por sus propios medios, pero no lo lograron. Al fin toda la asamblea de los hijos de Israel empezó a murmurar contra Moisés y Aarón, y les dijeron: si siquiera hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, mientras nos sentábamos junto a las ollas de carne, mientras comíamos pan hasta quedar satisfechos, porque ustedes nos han sacado a este desierto para hacer que toda esta congregación muera de hambre. Entonces Jehová dijo a Moisés: mira, voy a hacer que llueva pan para ustedes desde los cielos, y el pueblo tiene que salir y recoger cada cual su cantidad cada día, a fin de que los ponga yo a prueba en cuanto a si andarán en mi ley o no. Y el día sexto tiene que ocurrir que tienen que preparar lo que hayan de traer, y tiene que resultar el doble de lo que siguen recogiendo cada día. Y Moisés y Aarón dijeron al pueblo que al atardecer Jehová manifestaría una señal al pueblo por medio de darles carne por alimento y pan por la mañana hasta que quedasen satisfechos, así como la manera en que habían de recogerlo, y que él se sentía herido en su corazón a causa del murmurar de su pueblo cuando éste pedía carne a Moisés y Aarón, pues eso era una rebelión contra su soberanía, al haberse dirigido ésta contra sus representantes. Entonces los exhortaron a acercarse a Jehová, y aconteció que, pues vea, su propia gloria comenzó a manifestarse en la nube ante los ojos de todos, y Jehová mismo comenzó a instruir a Moisés. Y aconteció que al tiempo señalado ocurrió exactamente conforme a la palabra de Jehová, y las codornices que Jehová había declarado que enviaría a Israel comenzaron a invadir el campamento, y a la mañana siguiente se desarrolló una ligera capa de rocío, húmeda, semiaguada, y al tiempo de evaporarse ésta apareció sobre la superficie del suelo un alimento de aspecto fino, hojaldrado y crujiente, semejante en textura a la escarcha de hielo. Y como no supieron qué nombre dar a tal alimento, porque constantemente se decían ¿qué es?, quedó llamado por esa pregunta, que en hebreo se traduce maná. Y Moisés llegó a decir al pueblo que aquel era el pan que Jehová les dio por alimento, y que sólo debían recoger lo suficiente para comer según la necesidad de cada cual, sin excederse ni guardar nada para el día siguiente, a fin de que dependieran en absoluto de Jehová su Dios. Los que no hicieron caso les fueron peor, pues el alimento guardado producía gusanos y un olor pestilente al día siguiente, de modo que se hacía inservible. Durante el día, el maná no recogido
se derretía cuando el calor del sol abrasador abatía sobre el desierto. Tal como Jehová había mandado, los hijos de Israel en su conjunto recogían el doble el día sexto a fin de tener el sobrante para el séptimo como alimento. Pero algunos tercos sí iban al desierto a recogerlo, pero era en vano porque no lo hallaban. Es por eso que la cólera de Jehová se encendía contra Israel y en su enojo preguntaba a Moisés: ¿Hasta cuándo tendrán ustedes que negarse a guardar mis mandamientos y mis leyes? Tomen nota del hecho de que Jehová les ha dado el sábado. Por eso les da en el día sexto el pan de 2 días. Quédese sentado cada uno en su propio lugar. No salga nadie de su localidad en el séptimo día. Y el maná era blanco como la semilla del cilantro, y su sabor era como el de tortas aplastadas con miel. Y Jehová ordenó a Moisés guardar en depósito 2 kilogramos y 200 gramos de maná en una jarra dentro del arca del testimonio, que fue provisional al arca del pacto que después se haría. Serviría de recordatorio para que Israel y sus sucesivas generaciones no olvidaran el pan que Jehová su Dios les hizo comer en el desierto. Y estos comieron maná durante todos los 40 años que permanecieron en el desierto hasta su llegada a la frontera de la tierra de Canaán. Fue en Dofcá que ocurrieron todos estos acontecimientos. Y la entera asamblea de los hijos de Israel procedió a partir del desierto de Sin, en Dofcá, por etapas, las cuales hicieron conforme a la orden de Jehová, y se pusieron a acampar en Refidim, pero no había agua para que el pueblo y sus animales bebieran. Y el pueblo se puso a reñir con Moisés y a confrontarlo en disputa por el agua que deseaban beber, y le decían: ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Por fin clamó Moisés a Jehová y dijo: ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Con eso Jehová ordenó a Moisés ir con algunos ancianos del pueblo y usar su vara e ir a la montaña que tenía más próxima para sí, en la región montañosa que estaba próxima al monte Sinaí, y tenía que golpear la gran roca que se hallaba al pie de esa montaña. Y cuando lo hizo, pues vea, comenzó a salir agua en abundancia, y el pueblo y todo lo que poseían comenzó a beber. Moisés llamó a aquel lugar por los nombres de Masa y Meribá de Refidim, porque allí los hijos de Israel pusieron a prueba a Jehová al decir: ¿Está Jehová en medio de nosotros o no? Y Gobrias mismo no cabía en sí mismo de asombro ante el comportamiento que en general manifestaba el pueblo de Israel. Y Satanás mismo incitó a todo el conjunto del pueblo de Amalec para que, dejando atrás de sí su tierra al sur de Filistea, se dirigieran al desierto de Parán y desde allí hallaran a Israel para pelear contra ellos y exterminarlos. Cuando Moisés llegó a saber de ello, se dirigió a Josué para darle instrucción de que escogiera hombres diestros para la guerra y fuera a pelear contra los amalequitas. Mientras tanto, Moisés fue con Aarón y Hur a la cima de la colina donde había sacado Jehová el agua para Israel, y comenzó a alzar la mano en la cual tenía la vara, y con eso dio Jehová victoria aplastante sobre los israelitas hacia los amalequitas, mas cuando éste la bajaba, los enemigos resultaban superiores. Así, cuando las manos de Moisés se hicieron pesadas, entonces tomaron una piedra y se la pusieron debajo, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de este lado y el otro de aquel lado, de modo que sus manos se mantuvieron firmes hasta que se puso el sol. Por lo tanto, Josué venció a Amalec y
su pueblo a filo de espada. Y esto se puso por escrito como victoria de Jehová. Y Moisés edificó un altar a Jehová en su honor, llamado Jehová Nisí, porque dijo: por estar una mano contra el trono de Jah, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación.